¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes, Centro Villalomas. Mi nombre es Daniel Amador y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra clase de manual y discipulado de casas de vida número 37, que se titula como Fe Práctica y Fe Obediente. Así que vamos a leer el objetivo de la lección, el cual es activarnos en la fe, siendo congruentes entre lo que tú y yo vivimos y creemos. Así que antes de iniciar esta lección, vamos a ponerla en manos de Dios. Cierra tus ojos y vamos a decirle: Padre Celestial, gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que siempre está con nosotros, que nunca nos deja solos. Y Padre, el día de hoy ponemos en tus manos esta lección, que no sea yo el que esté hablando, Señor, sino que seas tú, Padre. Revélanos hoy lo que tú quieras decirnos y que podamos poner en práctica esta lección cada día de nuestras vidas. Que podamos tener una fe práctica, pero también que podamos tener una fe obediente hacia lo que tú quieres, hacia nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy todos decimos amén y amén. Y bueno, iglesia, es un honor para mí poder dar esta lección. Espero que si no tienes ahí tu manual, en este momento lo saques por ahí para que me acompañes a la lección número 37. Y sabes, me gustaría iniciar con una pregunta que no necesariamente necesito que me la contestes, pero ¿te imaginarías cómo sería un mundo ideal si todos obedeciéramos a Dios? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida, nuestro planeta Tierra? ¿Sería perfecto? ¿Sería imperfecto? No lo sé, saca tus conclusiones. Pero para mí sí, creo que si todos viviéramos una vida en perfecta obediencia y amor al Señor, esto, ¿sabes?, sería totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Hoy tú y yo sé que somos seres imperfectos, pero en la gracia y en el amor de nuestro Señor sabemos que podemos amar y obedecer con todo nuestro corazón a nuestro Padre. Así que si el día de hoy tú y yo reconocemos cuál es nuestra relación con nuestro Señor Jesús, que Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Maestro y nosotros somos sus hijos y sus discípulos, tú y yo entenderíamos que hay un orden. Y si Él dice algo, tú y yo debemos de obedecerlo y cumplirlo. No como siervos, no como esclavos, sino simplemente por amor y por obediencia. Y de eso quiero hablarte más adelante. ¿Sabías que para Dios la fe y la obediencia son dos cosas que son inseparables? No podemos tener la fe y creer en Dios si no le obedecemos. Y tampoco podemos, al revés, obedecer a Dios y no tener fe. Otra pregunta que me gustaría hacerte. Todos conocemos la historia de cuando Jesús va y sana al paralítico, ¿no? Y Él le dice: ¿tú quieres ser sano? Le contestan que sí. Dios hace la obra milagrosa, increíble, y le dice: levántate, toma tus cosas y vete a tu casa. En el momento, el paralítico no dijo nada, simplemente se levantó, tomó sus cosas y se fue a su casa. Y mi pregunta ahora es: ¿el paralítico tuvo fe en que Dios lo iba a sanar u obedeció? Creo que algunos dirán fe, algunos dirían fue obediencia, pero sabes, podemos ver aquí que él, para mí, tuvo las dos. Tuvo fe en que había alguien superior a él, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que podía hacer un milagro en su vida. Y tuvo fe y creyó. Pero también, por otro lado, él obedeció. No puso pretextos, no puso excusas, no puso ahí alguna limitante para obstruir el milagro que venía a su vida. Es por eso que, como dice aquí el mensaje, para Dios la fe y la obediencia son inseparables. Y así tú y yo tenemos que vivir nuestra vida. Una vida que te lleve una fe práctica, pero también que te lleve una fe obediente. Y si tú amas a Cristo, lo vas a escuchar, lo vas a obedecer. Y Él mismo lo dijo en Juan 14:15, que dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Algo tan sencillo, pero complicado a la vez, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros ama al Señor Jesús, pero ¿realmente lo amas tanto como para dejar ir todas tu voluntad, rendirla directo a Él? ¿Realmente lo amas así? Así debería de ser. Si lo aman, obedezcan mis mandamientos. Y si hoy no estamos obedeciéndole de una u otra manera,
hay que reflexionar. Podría ser, si no obedecemos es que o no lo amamos, o incluso no le creemos, o a lo mejor, como a mí me llegaba a pasar en su momento, queríamos seguir en nuestros propios razonamientos o sentimientos, ir tal cual en la vida, siguiendo nuestra propia voluntad y dejando a un lado lo que Él tenía para nuestra vida. Pero entendiendo este mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy, si tú y yo lo amamos, tú y yo tenemos que obedecer, ¿vale? Tenemos que creer y tenemos que obedecer en Él. Dice Santiago 2, palabras más, palabras menos, ¿de qué sirve la fe si tú y yo no la vamos a practicar? ¿No? Está duro este mensaje. ¿De qué sirve la fe si tú y yo no la vamos a practicar? Y como primer punto, algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra día a día como hijos de Dios, es que tú y yo tenemos que predicar la obediencia a la fe. La fe es la fuente de la obediencia. Tú y yo como hijos de Dios, como creación de Dios y como seres humanos, obedecemos a Dios en todo lo que, hasta que lo conocemos y hasta que creemos en Él, ¿no? Por eso es que iglesias como tal, nuestra visión es que predicamos siempre el arrepentimiento y la fe a toda persona. Porque entendiendo de que nos arrepentimos de vivir nuestra vida con en nuestros propios planes, que a veces nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, cuando tú decides arrepentirte y seguir y voltear a la cruz de Cristo y dejar el mundo atrás, entonces tú llegas a la fe, llegas a la obediencia. Y creer se traduce en esto, se traduce en obedecer. Una de las primeras muestras de la obediencia práctica se da al tú y yo alinear nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón a las enseñanzas que tenemos en nuestro Dios. Reconociendo que son ciertas, son verdaderas y que confiando en ellas, teniendo la fe, sabemos que Dios cumplirá cada una de sus promesas en nuestra vida. En Hebreos 11:8, un ejemplo muy práctico, ¿no? Podemos ver la vida de Abraham, que dice la Biblia, que es el padre de la fe, ¿no? Abraham, en Hebreos 11:8, nos menciona que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. A veces te puedes encontrar como Abraham en estos momentos donde Dios te da una indicación, Dios te dice por dónde ir y a veces tú no tienes el panorama completo. Estás en una encrucijada, no sabes qué puede pasar enfrente, qué puede pasar más adelante, pero sabes, por obediencia y por fe, Abraham obedeció. ¿Y sabes qué pasó? Si nos regresamos un poquito a la historia, Génesis 22:18 dice, palabras de Dios hacia Abraham, menciona, en tu simiente, por obedecer, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste tú a mi voz. Lo voy a volver a repetir. Génesis 22, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú obedeciste a mi voz. ¿Sabes? Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú obedeces una indicación de nuestro Padre, ahí está la bendición. Veíamos semanas anteriores una gran prédica sobre la vida de Jonás, ¿no? Y podemos entender de que el camino más largo, el camino más costoso, el camino más difícil en tu vida y en mi vida es el camino de la desobediencia, porque nos lleva hasta el otro extremo donde tú no te tienes que encontrar. Pero tú cuando decides seguir el camino de la obediencia hacia nuestro Padre, va a ser más fácil, va a ser más sencillo y vas a llegar al lugar correcto donde Él te quiere llevar. Ahora, punto número 2. Su amor revelado nos hace a ti y a mí obedientes. Queremos ser hijos obedientes. Eso esperaría de cada uno de nosotros. Queremos ser hechos a imagen y semejanza de nuestro hermano mayor, de Jesucristo, ¿no? Por supuesto. Uno de nuestros propósitos en la vida es ser como Cristo. Y si tú y yo queremos ser hijos obedientes como Él lo hizo, lo vamos a hacer porque lo amamos, ¿no? Y la obediencia va a dar como resultado, el amor da como resultado también la obediencia, ¿no? La obediencia de un esclavo y la obediencia
de un caballo entrenado o de un animal entrenado puede llegar a ser la misma. Y perdón que suena un poco crudo, un poco fuerte, pero la obediencia de un esclavo y la obediencia de un animal entrenado reaccionan a una misma cosa, al sonido del látigo, al sonido de su amo, cuando él le dice, ellos tienen que obedecer. Gracias a Dios ya no hay esclavitud. Sin embargo, ellos obedecen por temor, obedecen a consecuencia de otra cosa. Pero tú y yo tenemos la voluntad, tenemos el poder decidir si queremos o no seguir a Jesús. Y si tú y yo ya tomamos esa decisión, sabemos que en este mundo estamos por amor y por obediencia a Él. Y si lo queremos llegar y cumplir nuestro propósito, llegar al lugar donde tú y yo fuimos creados, ¿sabes? Tú y yo, te ahorro el tiempo, te ahorro las caídas, los caminos largos. Solamente cree en nuestro Padre y cree en lo que Él dice y ten fe, porque Él abrirá un camino en donde tú a lo mejor no sabes si hay una salida. Él abrirá el camino donde no hay a lo mejor un panorama completo. Sabes, tú das un paso y el Señor pone el piso. Das un paso y el Señor pone otro piso. Y sabes, eso es tener fe y tener obediencia. Somos obedientes por amor a Dios. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino que vivan para aquel que murió y que resucitó por ellos. ¿Sabes? Cristo nos amó primero. Cristo se murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. Y gracias a su obediencia que Él hizo en la cruz por ti y por mí, tú y yo pudimos tener la salvación. Y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Hizo un sacrificio enorme, gigante, brutal. Algo que nadie más, me imagino, haría por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo por amor y por obediencia a ti. Si Jesucristo lo hizo por amor y por obediencia a ti, y uno de nuestros propósitos es ser como Cristo, tú y yo tenemos que obedecer también a nuestro Padre por amor y por obediencia a nuestro Señor, ¿no? Hebreos 5, versículos 8 al 10 dice, aunque Jesús era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo ser apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabes? Como Jesús obedeció, Él también aprendió a obedecer. ¿Sabes? Le costó, estoy seguro. Pero, ¿sabes? Dijo, valió la pena. Valió la pena y ahora es el rey exaltado, el que tiene el nombre sobre todo nombre. Y, ¿sabes? Eso es increíble. Por la fe, Abraham obedeció. Me gustaría agregar por ahí, si es posible, por la fe, Jesús obedeció y tuvimos salvación. Y ahora pon tu nombre. Por la fe, Daniel obedeció y, ¿sabes? Llegó a cumplir su propósito, llegó a cumplir por lo que fue creado y está en su mejor versión. Y ahora, tercera pregunta. ¿Qué fe produce obediencia? Y esta es la que le otorga a Dios el derecho de ordenar su vida. Repito la pregunta. ¿Qué fe produce obediencia? Y es la que otorga a Dios el derecho de ordenar su vida. Es muy sencilla, pero a la vez llega a ser muy difícil. La fe que produce obediencia es la que le da el derecho a Dios de que Él tome el control de tu vida. ¿Puede llegar a ser sencillo decirlo? Sí. Ahora, aplicarlo es otra cosa, ¿no? El dejar mis propósitos, mis metas, mis sueños, dejar el control, ¿no? Como si estuviera jugando el control de mi vida y dejarlo en las manos de Dios, ¿sabes? Y que Él me dé sus planes, que Él me dé sus proyectos, que Él me dé sus sueños, porque, ¿sabes? Dice la Biblia que sus planes, sus sueños, sus proyectos son mejores que los que yo pienso que son míos, ¿sabes? Cuando tú haces esto y cuando tú dejas el control de tu vida y lo pones en manos de Dios, créeme que vale totalmente la pena,
¿no? Vale totalmente la pena, porque tú y yo fuimos creados con esto. Fuimos creados para llegar a nuestra mejor versión. Fuimos creados con un propósito. ¿Y quién va a saber más el propósito de tu vida? ¿Quién va a saber más para qué fuiste creado? Sino el que te creó, ¿no? Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no son de ustedes? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora tú y yo le pertenecemos a Cristo. Cuando tú y yo tomamos la decisión de abandonar nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza y decirle sí a Jesús, sabes, ahora le pertenecemos a Él. Tu vida, tus dones, tus sueños, tus planes, tus talentos son para Él. Y en fe y en obediencia, créeme que llegaremos a nuestra mejor versión, llegaremos a cumplir nuestro propósito y tendremos una pieza importante en nuestra vida, ¿no? Así que nunca se te olvide que si bien Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él está siempre con nosotros. Me gustaría ir cerrando con esta parte, y es que a Dios le interesa más una persona obediente que a lo mejor 50 personas capaces. Porque sí, las personas capaces podrán hacer muchas cosas, podrán tener dones y talentos y podrán ser increíbles en lo que hacen. Pero si no son obedientes, en cualquier momento desviarán su mirada y se irán hacia otro camino o utilizarían sus capacidades para hacer otras cosas. Pero una persona obediente, sean las capacidades que sean, ¿sabes? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad de las personas y con su obediencia llegarán mucho más lejos, llegarán mucho más alto y cumplirán el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito a que pongas en práctica esta palabra, que es una palabra que te reconforte, que sea de aliento para tu vida, a que dejes de tomar el control de tu propia vida, de lo que tú tienes, y decidas decirle sí al Señor, sí a seguirlo y sí a obedecerlo y a creerle, porque estas dos cosas van de la mano. Así que muchísimas gracias por conectarte. Cerramos con una oración. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Padre, hoy entendemos que somos creación tuya, somos hijos tuyos, y en amor y en obediencia queremos seguirte cada día, Señor. Así no veamos el panorama completo, así no tengamos la certeza de lo que va a pasar. Lo que sí tenemos es que estamos en las manos del Creador del universo y que en fe, en amor y en obediencia llegaremos a donde tú quieres llevarnos. Que tendremos tus planes que son buenos, son perfectos para nuestra vida. Hoy bendecimos a cada persona que está aquí conectada. Bendecimos su vida, su familia, su trabajo y declaramos una bendición que sobra y abunda en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, familia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.